Buenos días, mi nombre es Daniel Alonso Estrada y voy a presentar el trabajo titulado Interacción de nanopartículas de ferrita de manganeso con la levadura Rhodotorula toruloide. Este trabajo forma parte del proyecto de doctorado que se desarrolla en la Coahuila. Será presentado en la forma de introducción, objetivos, metodologías, resultados y conclusiones. La enzima beta-fructofuranosidasa, también conocida como invertasa, es capaz de hidrolizar la sacarosa para obtener glucosa y fructosa en cantidades equimolares similares, ampliamente utilizada en la industria de los alimentos, en la industria biofarmacéutica, así como en otras industrias, optimizando los procesos industriales, obteniendo mayor rendimiento, mayor valor agregado e impacto económico por los procesos industriales. Es por excelencia obtenida a partir de la levadura Saccharomyces cerevisiae, aunque también existen otros géneros de levadura como la Candida utilis y la Pichia pastori que son capaces de obtenerla. También otro género que ha sido menos estudiado, pero que se ha informado que produce esta enzima es el género de Rhodotorula, dentro de los cuales se encuentran las especies de Lutinis yarenensis y mucilaginosa. La Rhodotorula toruloide es una levadura ampliamente utilizada debido a los potenciales para producir metabolitos de interés en la industria, como lípidos, carotenos, biosurfactantes y enzimas de interés biotecnológico. Ha sido cultivada en diferentes sustratos como miel de caña de azúcar, residuales de la agroindustria azucarera que contienen como principal fuente de carbono la sacarosa. Por lo que la presencia de este sustrato frente a la levadura Rhodotorula estimula la producción de invertasa. Sin embargo, este campo está poco. Recientemente, la nanotecnología ha experimentado un importante auge en la búsqueda de nuevos procesos más eficientes. Las nanopartículas han atraído gran atención debido a sus propiedades físicas, químicas y estructura única, con dimensiones a escalas nanométricas que proporcionan un mayor área de superficie funcional para aumentar la carga de la enzima. Son capaces de formar sistemas nanoestructurados funcionalizados para extraer moléculas de interés ampliamente utilizados en la biomedicina, los alimentos, la agricultura y el medio ambiente. Dentro de los que se pueden mencionar las ferritas de sulfatos de manganeso, ampliamente utilizadas por su naturaleza superparamagnética, preparación simple, alta estabilidad química, alta simetría cristalina y por ser. Como objetivos se tiene sintetizar y caracterizar las nanopartículas magnéticas de ferritas de manganeso con y sin quitosan y caracterizar la cinética e isotermas de absorción de células en las nanopartículas de ferritas de manganeso sin quitosan. Para llevar a cabo la síntesis de las ferritas de manganeso con y sin quitosan se realizó mediante el método de coprecipitación química, donde se usaron el cloruro de hierro y el sulfato de manganeso en presencia y sin presencia de quitosan y luego fueron recuperadas mediante el lavado con agua destilada y uso de un magneto bajo el protocolo de Pérez. En cuanto a la caracterización de las ferritas de manganeso con y sin quitosan, se realizaron mediante diferentes técnicas para determinar la estructura cristalina y el tamaño del cristal de las nanopartículas, así como el área de superficie, tamaño, distribución de las nanopartículas y los grupos aminos que se obtenían por el recubrimiento del biopolímero en las nanopartículas, bajo los protocolos de los autores en pantalla. En cuanto al ensayo cinético de absorción de la levadura de ferrita de manganeso con nanopartículas magnéticas con y sin quitosan y la caracterización de las isotermas de absorción, lo primero que se realizó fue activar la levadura y luego se pusieron en contacto la célula con las nanopartículas en solución salina y a una temperatura de 30 grados Celsius. Usando la cámara de Neubauer, se fueron contabilizando la cantidad de células que iban quedando inmovilizadas hasta que se llegó al tiempo de equilibrio, donde todas las células se adherieron a la superficie de las nanopartículas. Y luego que fue establecido este tiempo de equilibrio, entonces se procedió a realizar las isotermas de absorción justo en este tiempo, pero en este caso la interacción de las células con las nanopartículas fue a diferentes concentraciones de células. Igual se realizó a 30 grados Celsius mediante el uso de la cámara de Neubauer, se realizó el conteo de la. En cuanto a los resultados y discusión, se obtuvieron nanopartículas de ferrita de manganeso con y
con y sin quitosan de un color café oscuro, un polvo fino, donde se muestran que tienen gran capacidad para dispersarse en el agua y agregarse al acercar un imán cerca de ellas. En cuanto a la difracción de los rayos X, el difractograma de rayos X muestra los patrones de nanopartículas magnéticas con quitosan y sin quitosan y el patrón de la ferrita de manganeso, y se observa que coinciden los planos, por lo que se confirma la presencia de la fase de la ferrita de manganeso en ambas ferritas obtenidas. Y entonces se calculó el tamaño de cristalita usando la ecuación de Scherl, donde se observa un tamaño promedio para ambas ferritas de 20 nanómetros. Estos resultados son similares a los obtenidos a los consultados en la literatura. En cuanto a las curvas de histéresis, la figura muestra que las curvas de histéresis obtenidas para las nanopartículas magnéticas con y sin quitosan muestran una magnetización alcanzada de mayor valor para las nanopartículas magnéticas. Sin embargo, un menor valor obtenido de magnetización para las nanopartículas recubiertas con quitosan, debido principalmente a la presencia de este biopolímero. En cuanto a los resultados obtenidos de campo coercitivo y remanencia, son valores pequeños que coinciden con los reportados por los autores, que estos le dan la potencialidad de obtener nanopartículas con capacidad de supermagnetismo. En cuanto a la dispersión dinámica de la luz láser, se observa la distribución de los tamaños hidrodinámicos, las nanopartículas magnéticas y las nanopartículas magnéticas recubiertas con quitosan, donde se observa un tamaño hidrodinámico de alrededor de 144 y 409 nanómetros en ambas ferritas, pero en las ferritas recubiertas con quitosan se observan mayores poblaciones a menores tamaños nanométricos, debido fundamentalmente a la presencia del quitosan, que recubre las nanopartículas y le confiere una mayor dispersión. En cuanto a los espectros de FT y R, se muestran los espectros de las nanopartículas recubiertas con quitosan y quitosan, donde se observa la presencia del biopolímero. En este caso se confirma por la aparición de las bandas características del quitosan, donde se muestran las vibraciones de flexión y estiramiento de los grupos aminos que coinciden con el polímero, por lo que corrobora la presencia de este biopolímero recubriendo las nanopartículas magnéticas obtenidas recubiertas con quitosan. Por otro lado, se observan las curvas de degradación térmica, donde ambas ferritas son estables a las temperaturas estudiadas, y se obtiene que las ferritas de manganeso recubiertas con quitosan tienen un 4% de descomposición térmica, por lo que se evidencia también la presencia de este biopolímero, y estos resultados son similares a los obtenidos por Osuna en el 2012, por Núñez y colaboradores. En cuanto a la determinación de los grupos aminos, se obtuvo que una concentración de grupos aminos de 0.15 micromol por gramo gramos de nanopartículas recubiertas por quitosan, por lo que también se observa que la presencia de este biopolímero recubriendo las nanopartículas, y este resultado sí está por debajo a los reportados por algunos autores, y el ensayo para la determinación de los grupos aminos fue determinado mediante el protocolo de operadores en el 2020. En cuanto al ensayo cinético de absorción de la levadura, se observó que cuando se puso en contacto la célula con las nanopartículas magnéticas sin recubrimiento, las células se mostraban un deterioro, no mantenían su estructura, su
su forma, y entonces, sin embargo, cuando se ponían en contacto con las nanopartículas recubiertas con quitosán, estas células mantenían su estructura, se mantenían su forma, mantenían brillantes, por lo que se procede entonces a realizar el estudio cinético con las nanopartículas recubiertas con quitosán, donde en las cinéticas se obtuvo un tiempo de equilibrio a las 2 horas. Este estudio se realizó a una temperatura de 30 grados Celsius y ya fijado este tiempo de equilibrio, entonces se procede a realizar las isotermas de absorción, donde se ponen en contacto las nanopartículas con las células, pero a diferentes concentraciones, donde estos resultados fueron linealizados por los modelos de Langwich y Freundlich, donde el modelo que más se ajustó a la descripción de este proceso de absorción fue el modelo de Freundlich, donde se obtiene, se puede decir entonces que este proceso es de forma cooperativa y de una forma heterogénea en la superficie de las nanopartículas y mediante un sistema de como conclusiones del trabajo se tienen que se sintetizaron nanopartículas magnéticas esferitas de manganeso con y sin quitosán mediante el método de coprecipitación en una sola etapa. Se caracterizaron las muestras de esferitas de manganeso con y sin quitosán mediante diferentes técnicas y se obtuvieron nanopartículas de 20.12 nanómetros recubiertas con quitosán. Se verificó la presencia de quitosán como recubrimiento de las nanopartículas magnéticas. Se determinó la concentración de grupos amino, obteniendo 0.15 micromol por gramo de nanopartículas recubiertas con quitosán. Y las isodermas de absorción se ajustan al modelo de Freundlich para un equilibrio establecido de 2 horas durante la interacción de las nanopartículas magnéticas recubiertas con quitosán y la levadura rhodioide. Muchas gracias por su atención.